Bienvenidos y gracias por escuchar Doctrina Católica Tradicional y comenzaremos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in praelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detruit. Amen. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Somos un factor inquietante en la Iglesia. Es el tema para este día. A continuación, estimado oyente, presento una entrevista con Monseñor Bernard Filey, ex superior general de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, realizada el 30 de junio del año 2018 para la publicación Dalle Talles Post. Y bien, también es muy importante tener en cuenta que en aquel tiempo de la entrevista, Monseñor Filey todavía ocupaba el cargo de superior general de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Esta entrevista fue llevada a cabo por Regina Heini. Y comienza la entrevista con Regina preguntando: Su Excelencia, ¿cómo percibió su consagración episcopal hace 30 años? ¿Qué fue para usted? ¿Una separación definitiva de la fraternidad y Roma? ¿O una etapa intermedia en el conflicto con miras a la reconciliación? Monseñor Filey responde: si se hubiera tratado de una separación de Roma, yo no estaría aquí ahora. Monseñor Lefebvre no me hubiera consagrado con esa intención. Y de haber sido así, yo lo hubiera rechazado. Por lo tanto, no se trataba de una separación de la Iglesia, sino de distinguir nuestra postura del espíritu moderno, de los frutos del concilio. Mientras tanto, hay otros que han admitido también que algo no está bien ahí. Muchas ideas y aspectos por los que hemos luchado y seguimos luchando han sido apoyados por otras personas. Nunca dijimos que el concilio hubiera hecho declaraciones heréticas rotundas, pero sí eliminó la barrera protectora contra el error, permitiendo que éste se difundiera. Los fieles necesitan protección. La lucha constante de la Iglesia militante consiste en defender la fe. Regina: pero no todos los que critican al concilio de los medios de comunicación, y eso también incluye al Papa emérito Benedicto XVI, están dispuestos a arriesgarse en un conflicto que podría llevar a la excomunión. ¿Por qué no reforzaron las filas dentro de la Iglesia de aquellos que seguían siendo fieles a la tradición?
y lucharon por la verdad en unión con Roma? Monseñor Filey. Esto se debe en parte a la historia de los franceses. Desde la Revolución Francesa, una buena parte de los católicos franceses han estado luchando contra el error del liberalismo. Por lo tanto, los acontecimientos durante y después del Concilio Vaticano II se percibieron allí con mucho más sensibilidad y atención que en Alemania. No se trataba de errores flagrantes, sino de tendencias, de abrir puertas y ventanas. Las reformas que siguieron lo han demostrado con más claridad que el mismo concilio. El problema se cristalizó en la nueva misa. En Roma se le dijo a Monseñor Lefebvre, o lo uno o lo otro. Celebre la nueva misa un día y todo estará bien. Nuestros argumentos en contra de la nueva misa no contaban. Sin embargo, el misal de Pablo VI fue escrito con la colaboración de teólogos protestantes. Si se le obliga a celebrar esta misa, entonces realmente hay un problema. Y nos presionaron. Regina. Su rechazo a la nueva misa lo animó a usted y al arzobispo Lefebvre a creer que la separación de Roma es la voluntad de Dios. Monseñor Filey. Insisto, nunca nos hemos separado de la Iglesia. Regina. Pero el hecho de la excomunión habla por sí mismo. De no ser así, ¿por qué las retiró el Papa Benedicto XVI? Monseñor Filey. En la Ley Católica de 1917, la ordenación episcopal sin mandato del Papa no se considera cisma, sino solo un abuso de autoridad e incluso sin excomunión. Toda la historia de la Iglesia arroja una visión diferente del problema de las ordenaciones episcopales que tienen lugar sin un mandato del Papa. Esto es muy importante. Regina. ¿Por qué es tan importante? En 1988 ya estaba en vigor el nuevo código de la Iglesia y el Codex Iuris Canonic de 1917 obligaba también al obispo a ser fiel a la Santa Sede. Monseñor Filey. Estábamos en un estado de necesidad porque Roma había designado un obispo para nosotros. El encuentro entre el cardenal Ratzinger y Monseñor Lefebvre el 5 de mayo de 1988 fue sobre la fecha de la consagración. El arzobispo Lefebvre y el cardenal Ratzinger no pudieron ponerse de acuerdo. Monseñor Lefebvre había hecho una sugerencia. Estoy seguro de que si el cardenal Ratzinger hubiera confirmado el 15 de agosto como la fecha de la ordenación, sin cambiar el candidato, el arzobispo habría aceptado. Pero la fecha permaneció abierta. Cuando Monseñor Lefebvre le preguntó al cardenal, ¿por qué no a fin de año? Recibió la respuesta, no lo sé, no puedo decirlo. Así que el arzobispo pensó que estaban jugando con él. Eso fue motivo de recelo. Y la desconfianza sigue siendo una palabra clave en nuestra historia. Trabajamos para superarlo y luego algo surge de nuevo. Es realmente problemático. Regina. ¿Por qué el cardenal Ratzinger, reconocido conocedor y promotor de la tradición católica y amigo de la misa tradicional,
¿no calmó la desconfianza del arzobispo? Monseñor Filey no comprendía cuán profundos eran los motivos del arzobispo ni el desconcierto de los fieles y de los sacerdotes. Muchos simplemente ya habían tenido suficiente con los escándalos y disgustos postconciliares y con la forma en que se celebraba la nueva misa. Si el cardenal Ratzinger nos hubiera entendido, no hubiera actuado así. Y creo que se arrepintió. Por eso, como papa, intentó compensar el daño con el motu proprio y levantó la excomunión a la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Estamos verdaderamente agradecidos por sus intentos de reconciliación. Regina. Pero el cardenal Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, también tuvo que considerar las dificultades e irritaciones de los otros fieles. Es irritante, por ejemplo, que los miembros de la fraternidad contradigan a la Iglesia en puntos tan esenciales como la cuestión de la validez de la misa. Algunos de sus seguidores opinan que el deber dominical no se cumple asistiendo a la nueva misa, que ellos consideran herética. Monseñor Filey, debo contradecir eso firmemente. Aunque sí hablamos de la invalidez de muchas misas, afirmar que todas las misas son inválidas no es línea de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Nunca hemos dicho eso. En nuestras discusiones con Roma, siempre hemos enfatizado que reconocemos la validez de la nueva misa cuando se celebra según los libros litúrgicos y con la intención de hacer lo que la Iglesia manda hacer. Hay que hacer una distinción entre válido y bueno. Regina, ¿cuál es esa diferencia para usted? Monseñor Filey, la nueva misa es defectuosa y peligrosa. Por supuesto, no todas las nuevas misas son directamente escandalosas, pero la celebración repetida de la nueva misa conduce a debilitar la fe e incluso a la pérdida de la fe. Todos los días se puede ver cómo cada vez menos sacerdotes siguen creyendo en la presencia real. En la antigua misa, la liturgia alimenta la fe. Uno va a la roca. Uno se fortalece en esta fe. Ciertas acciones litúrgicas nos adelantan en la fe. Por ejemplo, la fe en la presencia real, en el sacrificio, simplemente por arrodillarse, por el silencio, por la actitud del sacerdote. En la nueva misa, cada quien debe aportar su propia fe. Casi no se recibe nada directamente del rito. El rito es plano. Regina. Pero incluso antes de la reforma litúrgica, había sacerdotes de fe débil, modernistas y herejes. Los padres liberales del concilio que usted critica, todos crecieron con la antigua misa y fueron consagrados en el antiguo rito. Considera que las conversiones que siguen siendo promovidas por la nueva misa, por ejemplo, en Naifever, un derivado del Día Mundial de la Juventud que organiza noches de oración para acercar a las personas a la fe, ¿son un autoengaño? Monseñor Filey, no, no estoy diciendo eso.
Todo lo que digo es que si recibes a un presidente y tienes la opción entre una trompeta de plata y una trompeta de hojalata, ¿usas la trompeta de hojalata? Eso sería un insulto. Eso no se hace. E incluso las mejores misas nuevas son como trompetas de hojalata comparadas con la antigua liturgia. Para el Señor se debe tomar lo mejor. Regina, en un sermón reciente usted dijo, ¿cómo se atreven a celebrar una misa tan pobre, vacía y plana? No se puede honrar a Dios así. Sin embargo, la nueva misa sigue siendo la cosa más valiosa en la vida de los creyentes católicos. Y aún hoy, la Iglesia produce mártires y santos. ¿Por qué no menciona esas distinciones en la predicación? Monseñor Filey, estoy de acuerdo en que en una discusión teológica se deben hacer distinciones, pero en un sermón no se puede presentar todo tan teológicamente. Se necesita un poco de retórica para sacudir un poco las almas, despertar a la gente y que abran los ojos. Regina, el Papa Francisco quiere dar a la fraternidad sacerdotal una mano de reconciliación. ¿Todavía espera usted el acuerdo o el momento favorable ha pasado ya? Monseñor Filey, soy optimista, pero no puedo adelantar la hora de Dios. Si el Espíritu Santo puede influir en el Papa actual, entonces lo hará también con el siguiente. Esto es lo que ocurrió en realidad. Y también con el Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco fue elegido, pensé, ahora viene la excomunión. Lo opuesto fue lo que sucedió. El cardenal Müller quería lograr nuestra excomunión y el Papa Francisco la rechazó. Me dijo personalmente, no los voy a excomulgar. La reconciliación llegará. Nuestra Madre Iglesia está increíblemente desgarrada en este momento. Los conservadores nos quieren, y así lo han dicho incluso en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Los obispos alemanes no nos quieren en absoluto. Roma debe considerar todos estos factores, y nosotros lo entendemos. Si fuéramos aceptados sin más, habría guerra en la Iglesia. Existe el temor de que podamos triunfar. El Papa Francisco dijo a los periodistas, me encargaré de que esto no sea un triunfo para ustedes. Regina, pero también hay tensiones y temores dentro de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. En Francia, varios sacerdotes y laicos se han separado de la fraternidad por el simple hecho de las negociaciones con el Vaticano, las cuales han despertado sospechas. ¿Cómo verían los miembros de la fraternidad la reconciliación con Roma? Monseñor Filey, eso dependerá de lo que Roma nos exija. Si nos dejan seguir haciendo lo que hacemos y nos dan suficientes garantías, entonces nadie se irá. La desconfianza se basa en el miedo a tener que aceptar algo nuevo. Si nos piden que sigamos nuevos caminos, nadie vendrá. Regina, ¿qué le hace estar tan seguro de que todos lo aceptarán? Tan solo el anuncio de las conversaciones ya ha causado disturbios y dimisiones masivas. ¿Qué conclusión podría tranquilizar a sus seguidores? Esa desconfianza no desaparecería tan fácilmente si se llegara a un acuerdo. Monseñor Filey, eso es verdad, pero la bondad está ahí, la buena voluntad. Durante años hemos estado trabajando
con Roma para reconstruir la confianza. Y hemos hecho grandes progresos, a pesar de todas las reacciones. Si llegamos a un acuerdo razonable con condiciones normales, muy pocos se irán. No temo una nueva división en la tradición si se logran los acuerdos correctos con Roma. Podremos cuestionar algunos puntos del concilio. Nuestros interlocutores en Roma nos dijeron, los puntos principales: libertad religiosa, ecumenismo, nueva misa, son cuestiones abiertas. Esto es un progreso increíble. Hasta ahora se nos decía que debíamos obedecer, pero ahora los miembros de la curia nos dicen, deberían abrir un seminario en Roma, una universidad en defensa de la tradición. Ya no es todo blanco y negro. Regina, ¿cuál sería una solución acertada? Monseñor Filey, una prelatura personal. Regina, si ya se ha encontrado la forma jurídica y las conversaciones en Roma han ido bien, ¿cuál ha sido la razón del fracaso del paso decisivo hasta ahora? Monseñor Filey, el año pasado, Monseñor Pozo nos dijo que la Congregación para la Doctrina de la Fe había aceptado el texto que íbamos a firmar. En él acordamos una prelatura personal. Un mes y medio después, el cardenal Müller decidió revisar el texto y exigir una aceptación más clara del concilio y de la legitimidad de la Santa Misa. Al principio ellos abrieron caminos de discusión y luego los bloquearon. ¿Qué es lo que realmente se nos pide que hagamos? El diablo está metido en esto. Es una batalla espiritual. Regina, ¿confía usted personalmente en el Papa Francisco? Monseñor Filey, tenemos una muy buena relación. Si le hacemos saber que estamos en Roma, nos abre la puerta. Siempre nos está ayudando en un nivel más pequeño. Por ejemplo, nos dijo, tengo problemas si les hago algún bien. Ayudo a protestantes y a anglicanos. ¿Por qué no puedo ayudar a los católicos? Algunos quieren impedir el acuerdo. Somos un factor de inquietud en la Iglesia. El Papa está en medio. Sonríe y muestra una carta en francés escrita a mano por el Santo Padre dirigida a Monseñor Filey, el cual comienza diciendo, Cher Friedrich, Cher Fils, querido hermano, querido hijo.